Si no es así, no nos vemos. Sara, ¿vieron que está Sara? Sara, qué Hola, alegría. profe. Hola, Sara. Ahí está. Ok. Listo, ya estamos grabando. Ok, profesor Kenny, cuando quiera. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al tercer día de la Semana de la Filosofía. Hoy con la práctica. Vamos a pedir las reglas básicas y mínimas para una sesión virtual. Por favor, apagar el micrófono y el video para mejorar la calidad del bancho de anda. Sabemos que en Venezuela, y bueno, va bastante lento, así que por favor, necesitamos su cooperación. El día de hoy, la mesa está constituida por 4 profesores. Vamos a hablar de democracia, crisis, derechos humanos y vamos a empezar. No sé si quiere empezar la profesora Ariadne de nuestra escuela, la profesora Anne Suárez, que es doctora en Ciencias Políticas de la UCB y magíster de la USB, licenciada de nuestra escuela, egresada de nuestra escuela, y es profesor de nuestra escuela de la UCB en el mismo departamento de la praxis. Y bueno, empezaremos por acá, profe. Tiene 10 minutos para ponerse. Sobre los 8 minutos hago un aviso para ir redondeando la idea. Jorge, creo que la tiene. Y la profesora no tiene audio. Sí, Ya se lo pongo. Ya se lo pongo. Ok. Okay. Ajá, ¿que pruebe ahora? Profe. Voy. Ariadne. Voy. Bien. Voy. Wait. Sigo sin audio. Ya va. No, sigo sin audio. No tengo audio. Sí tienes, profe, te escuchamos. ¿Seguro? ¿Se oye bien? Perfecto. Ok. Buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad que tengo este año, a pesar de la precariedad, de participar en esta Semana de la Filosofía. Brevemente, mi agradecimiento a la dirección de la Escuela de la Escuela de Filosofía, a la coordinación de la Escuela de Filosofía y al coordinador de extensión. Igualmente, extiendo mis saludos a los participantes todos de este conversatorio el día de hoy, sobre todo los participantes invitados de la Universidad Simón Bolívar. Yo voy a leer brevemente una reflexión que tengo por escrito relacionada con el tema del concepto de revolución política. Comienzo. Parece que la palabra revolución es un término que comienza a circular en la época renacentista con el significado esencialmente astronómico de un movimiento regular, cíclico y sometido a leyes, como aquella revolución de las estrellas, y es este precisamente el sentido que el vocablo posee en el título de la obra de Copérnico. Fue en el siglo XVII cuando revolución dejó el cielo y bajó a la tierra, y fue aplicada a los fenómenos políticos. Sin embargo, al comienzo, su significado indicaba la retrocesión a una situación política anterior ya vivida y experimentada como un periodo histórico cuya estabilidad había que asegurar. En tal sentido, al aplicarse a los asuntos de la ciudad, el término inicialmente implicó la restauración de un orden antiguo que se había alterado. Así, y por lo menos en sus inicios, las revoluciones norteamericana y francesa no fueron entendidas por sus cabecillas como algo enteramente nuevo,
sino como el retorno a un estado de justicia que había sido vulnerado por los excesos de los gobernantes. Puede sonar como un contrasentido el hecho de que los hombres de la revolución entendieran su hazaña como una restauración. No obstante, semejante fenómeno no debe asombrarnos. No debemos perder de vista que sus reyertas fueron libradas en sus comienzos en contra de regímenes considerados corruptos y arbitrarios, es decir, en contra de gobiernos que habían pisoteado los ideales fatigosamente conquistados por la humanidad. Así las cosas, un atento observador de los fenómenos históricos, como lo es el mismo Tocqueville, sostiene lo siguiente refiriéndose nada menos que a la Revolución Francesa. Cito: si hubiera podido pensar que el propósito de la revolución en marcha no era la destrucción del antiguo régimen, sino su restauración. Cierro comillas. Y en el Nuevo Mundo, Benjamin Franklin confesó que, cito, nunca había oído en una conversación con cualquier persona, por borracha que estuviese, ni la más mínima expresión del deseo de una separación o la insinuación que tal cosa pudiese ser beneficiosa para América. Cierro comillas. Por otra parte, Thomas Paine, en la introducción a la segunda parte de Rights of Man, propuso que tanto la Revolución Americana como la Francesa fueran denominadas contrarrevoluciones, lo cual en boca de un revolucionario no deja de sorprender, pero confirma todo lo que hemos dicho hasta ahora. De allí que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿cuál fue el hecho que introdujo el sentido de absoluta novedad que acompaña nuestro concepto de revolución? Según Arendt, tal primicia se revela con la Declaración de los Derechos del Hombre. Dice así, cito: la idea de derechos políticos inalienables que corresponden al hombre en virtud del nacimiento hubiera parecido a los hombres de todas las épocas anteriores a la nuestra una contradicción en los términos. La palabra latina homo significó en sus orígenes alguien que no era más que eso, un hombre, una persona a secas, y por tanto también un esclavo. Fin de la cita. Una vez que el novus ordo seculorum se impusiera como la tarea propia revolucionaria, el vocablo revolución adquirió el significado que hoy le atribuimos. Continúa Arendt con estas palabras, abro comillas: todos estos fenómenos tienen en común con las revoluciones su realización mediante la violencia, razón por la cual a menudo han sido identificados con ella. Pero ni la violencia ni el cambio pueden servir para describir el fenómeno de la revolución. Solo cuando el cambio se produce en el sentido de un nuevo origen, cuando la violencia es utilizada para constituir una forma completamente diferente de gobierno, para dar lugar a la formación de un cuerpo político nuevo, cuando la liberación de la opresión conduce al menos a la constitución de la libertad, solo entonces podemos hablar de revolución. Cierro comillas. Hemos citado este importante parágrafo porque nos parece contiene una concepción general de revolución más amplia que aquella que normalmente reconocemos como tal. Por su parte, el politólogo italiano Pasquino define revolución de la siguiente manera, cito: la revolución es la tentativa acompañada por el uso de la violencia de derribar a las autoridades políticas existentes y de sustituirlas con el fin de efectuar profundos cambios en las relaciones políticas, en el ordenamiento jurídico constitucional y en la esfera socioeconómica. Fin de la cita. Si comparamos los dos textos, es evidente que la segunda definición restringe el marco referencial al introducir como factor determinante del fenómeno revolucionario concebido desde el punto de vista político el cambio económico, lo cual nos lleva a pensar que habría que eliminar del conjunto de las revoluciones políticas la revolución norteamericana. Ahora bien, la ambigüedad del concepto de revolución deriva no solo de los posibles contextos afectados por las acciones revolucionarias mismas, sino también de una oscilación semántica que es preciso destacar. Como ya ha señalado Bobbio en su oportunidad, el término revolución, como muchísimos otros vocablos políticos, puede ser considerado desde el punto de vista descriptivo o desde la perspectiva axiológica. En el primer caso, el objetivo consiste en establecer un hecho. En el segundo, ese mismo hecho se somete a valoración. Existe, no obstante, otro desplazamiento semántico que muchas veces no es detectado inmediatamente. Nos referimos al hecho por el cual revolución se puede utilizar para hacer referencia al movimiento revolucionario o al cambio que la misma revolución produce. Para decirlo con otras palabras, revolución puede significar tanto la causa como el fenómeno tanto la causa como el efecto del fenómeno en cuestión. Tal oscilación es lo que se conoce como metonimia desde el punto de vista de la retórica. El problema es, evidentemente, lo que sucede en el ámbito político e histórico.
Cuando se define la revolución como ruidosa manifestación de la voluntad de la nación o de parte de ella para cambiar total o parcialmente los órdenes sociales, el acento recae en la causa. Cuando, por otro lado, definimos revolución como todo proceso histórico y todo descubrimiento científico que determinan el cambio de la estructura social o política, o que abre campos nuevos de la evolución y del pensamiento y de la ciencia, es evidente que nos referimos al resultado del cambio, es decir, al efecto. En este sentido, el diccionario de la Real Academia es emblemático cuando define revolución como acción y efecto de revolver o revolverse. Así, la revolución sería un tipo de movimiento social cuya característica propia constituye un cambio profundo producido en cierta sociedad, o también la revolución representa un cambio social en sentido amplio que se caracterizaría por un movimiento de naturaleza violenta. La necesaria presencia de la violencia en las revoluciones se debe a un hecho evidente, a saber, cuando en una sociedad se produce un conflicto tan profundo que no hay ninguna ley que esté por encima de las partes y que por tanto pueda resolver la disputa, el recurso a la violencia resulta inevitable. Ahora bien, no podemos menos que subrayar que la violencia revolucionaria, a diferencia de la violencia que se desata en un golpe de Estado, es de carácter popular, es decir, proviene desde la base de la pirámide social y se produce en las calles. Así pues, el movimiento revolucionario, desde el punto de vista del establishment, es de carácter ilegítimo, por la sencilla razón, de que pretende subvertir el orden y el poder. Y en este sentido, la revolución se opone a la reforma, que aquí no hay que entenderla en sentido religioso. En efecto, lo esencial del reformismo es la convicción según la cual el cambio se obtiene respetando las reglas del juego, esto es, respetando las formas constitucionales. Por esta razón, el reformista aspira a conquistar su propósito, el cambio, mediante el trabajo parlamentario o a través del diálogo con la diferencia. El revolucionario, por su parte, piensa en términos que contradicen este proceder, ya que su proyecto no es reformar esta o aquella norma, sino transformar la totalidad de las normas. Esta manera de ver las cosas ha sido claramente expresada en el manifiesto del Partido Comunista de 1848, de acuerdo con el cual el socialismo reformista, cito, intenta apartar a los obreros de todo movimiento revolucionario, demostrándoles que no es tal o cual cambio político lo que podrá beneficiarles, sino solamente una modificación de las condiciones materiales de la vida. Este socialismo no pretende en modo alguno la abolición de las relaciones de producción burguesas, lo que no es posible más que por vía revolucionaria, sino únicamente reformas administrativas realizadas sobre la base de las mismas relaciones de producción burguesa y que por tanto no afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo asalariado. Fin de la cita. Así las cosas, la violencia revolucionaria se configura como un movimiento que precisamente por su carácter totalizante no puede ser visto sino como un movimiento ilegal por parte del poder establecido. En conclusión, y para terminar, el movimiento revolucionario es violento, rápido y popular. Muchas gracias. Gracias, profe. Justo 10 minutos. 10 minutos, gracias, Kenny. Muchísimas gracias, profe. Pues bueno, nuestra actividad será todos los ponentes y luego una ronda de preguntas y respuestas. A continuación hablará el profesor Eric del Búfalo, profesor de la maestría de la Simón Bolívar, doctor, egresado de nuestra escuela y escritor. Así que, profe, en cuando quiera, puede activar su cámara y su micrófono. Activa el micrófono de Eric, profesor Machado. Ya, ahora Bien. sí se creo. Ahora sí Perfecto. me escuchan. Perfecto. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No. Sí, perfectamente, ok. Bueno, gracias a todos, gracias a Ariadne por su ponencia, me gustó muchísimo, muy clara, muy precisa. Una revisión de Revolution de Ana Arendt muy precisa, muy clara y muy buena para esta época. Antes de empezar, yo voy a hablar muy rápido. Yo traje fue unas notas, simplemente quería transmitir un par de ideas que creo que son muy útiles, sobre todo pensé, ¿qué puedo decir yo interesante en 10 minutos? Y más que interesante, que sirva a mi audiencia en 10 minutos, en solo 10 minutos. Y pensando que mi audiencia es sobre todo estudiantes de filosofía de la Central, escuela que quiero muchísimo, porque me gradué ahí y di clases también, empezando como profesor cuando tenía 20 y pico de años.
y me dije, bueno, voy a traer un tema. El tema es la relación de la filosofía con la democracia. Puede ser útil. O sea, ¿a qué le sirve a la democracia un filósofo? ¿No? Ese puede ser el tema. O también puedo decirlo con el título de un gran libro que se llama La razón al poder, que es la discusión entre los dos filósofos alemanes, Boris Groys y Vittorio Husserl, que se llevó a cabo a principios del 2001. Un liberal con un marxista discutían justamente si la razón debería estar en el poder o no. Porque desde el punto de vista liberal, no es la razón la que está en el poder, como en Platón. Desde el punto de vista liberal, es la opinión de las mayorías, que no necesariamente es la opinión de la razón, la que debe formar el poder. Por un lado. Y por otro lado, cuando uno estudia filosofía, uno no estudia periodismo. Es decir, los periodistas revisan, chequean la opinión de las mayorías, están sumergidos en el mundo de las opiniones colectivas. Cuando uno estudia filosofía, esto entra en una especie de experiencia muy complicada para deslastrarse de las opiniones vulgares o populares o mayoritarias, y entra en una especie de autotortura, de sufrimiento, ¿cómo diríamos?, de quitar toda ripia de opinión para llegar justamente a que su juicio sea lo más racional posible. No importa el sentido que leemos aquí racional, ¿no? Es decir, que sea lo más pensado posible, en ese sentido, ¿no? Quiero decir, lo más analizado posible. Entonces, si el trabajo de un filósofo, de alguien que estudia filosofía, de un profesor de filosofía, de un estudiante de filosofía, es deslastrarse de la opinión del mundo para llegar por él mismo, por su propia capacidad de pensar, o por la razón, a tener un juicio verdadero, vemos claramente que la filosofía es casi lo contrario de la democracia. Sí, de hecho, todos los filósofos clásicos, Platón y Aristóteles, detestaban a la democracia, siendo incluso aquella democracia algo que no era de mayorías, era realmente algo bastante, era un club muy selecto, ¿no? Era la organización de pequeños demos, que son pequeñas ciudades-estados griegas que organizaban su grupo de tribunos que gobernaban, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, la filosofía no solo no le sirve a la democracia, sino que la democracia tampoco le sirve a la filosofía. Es decir, quien estudia filosofía es porque de algún modo no cree en la tolerancia a la opinión del otro. O sea, digamos así, quien estudia filosofía es porque de algún modo no tolera las opiniones recibidas. Necesita buscar, construirse, labrarse una opinión propia a partir del esfuerzo de su razonamiento. Entonces vemos claramente que hay una antítesis, claramente, entre democracia moderna, democracia liberal y filosofía. Aunque existan filósofos liberales, como Locke. Pongamos a Locke, que es el papá de la filosofía liberal. Y si uno se pone a ver a Locke, se da cuenta que comparado con Descartes, con Spinoza, con Hobbes, con sus contemporáneos, es un filósofo fofo, o sea, es un filósofo flojo, ¿no? Decía Joseph de Maistre que la filosofía de Locke apestaba en un tufo a pulpería insoportable, ¿no? Porque está lleno de juicios comunes, de apelaciones al buen juicio, es decir, a lo contrario de la filosofía, lo que había sido la filosofía, ¿no? Se lo estoy diciendo que no existan filósofos liberales, sí los hay, pero en su tradición, en su núcleo, recordemos que la filosofía tiene al menos 2500 años de tradición, en su núcleo no es democrática. Y tanto no es así que, de hecho, a medida que la democracia avanza, la filosofía se ha ido replegando, ¿no? O sea, desde el siglo XVIII para acá, la filosofía ha ido cada vez más volviéndose pequeña y el mundo de las libertades de la opinión más grande. Dicho de otro modo, el mundo de la opinión ha crecido, el mundo de la razón se ha disminuido. Y la filosofía necesita que, para que se funcione, que sus protocolos de verdad tengan un rigor muy estructurado y por lo tanto no pueden competir con el juicio
autopuesto, autoimpuesto, espontáneo de la opinión vulgar. Entonces, como decía Gilles Deleuze, un filósofo escucha la palabra debate, en la época contemporánea sale corriendo. O sea, un filósofo le va a ir muy mal en un programa, en un talk show, en un programa de un medio, porque el modo en que la verdad se legitima en ese tipo de espacios tiene que ver con el aplauso de las masas y no con el respeto por los protocolos de la lógica. Entonces, ¿qué puede aportar la filosofía a la democracia? Ahora sí, voy a darle la vuelta dialéctica. Justamente la filosofía le aporta a la democracia el hecho que la detesta. O sea, como mejor ayuda la filosofía a la democracia es criticándola. Y criticar, recordemos que significa buscar los criterios. Eso es lo que significa criticar, en sentido estricto. Buscar los criterios por los cuales yo digo que algo es verdad, es decir, buscar los criterios con los cuales yo pienso. Entonces, una crítica es ir hacia atrás, hacia los primeros principios, hacia las primeras fuentes de las cuales yo abrevo para criticar y pensar el mundo. Entonces, para concluir, ¿cuánto me queda aquí? No sé, creo que ya estoy cerca de los 10 minutos, o estoy muy cercano a los 10 minutos. Llevo 6 minutos. Ok, me quedan 4 minutos, perfecto. Entonces, en este libro que les recomiendo leer, La razón al poder, sobre este punto, porque evidentemente la mesa es sobre democracia, revolución y filosofía, hay un aspecto muy interesante. En la lucha, yo supongo que la democracia, generalmente, desde la opinión vulgar, no filosófica, que la democracia es un sistema preestablecido que me precede y del cual yo formo parte. Si yo miro un poco más adentro, me doy cuenta que la democracia es una hipótesis, cuando no una esperanza, ¿verdad? Muy bien, entonces, en esta esperanza de la democracia, es decir, que cada quien sea respetado como individuo, y que cada quien, aunque la mayoría, haya las masas decidan quién va a estar en el poder, sea respetado en su dignidad, me doy cuenta inmediatamente, decía, que no todos, si yo voy a buscar los criterios por cuales yo tengo que respetar al otro, no los voy a conseguir en la política. Los puedo conseguir en la ética. Puede ser como Kant, que trató de hacer Kant, ¿no? O sea, con mucho esfuerzo y mucho mérito, de demostrar que si el juicio no era universal, tampoco servía para mí. En el fondo eso es lo que hace Kant. Bueno, muy bien, yo puedo llegar hasta ese punto de la máxima kantiana. Pero para que eso pase en política, me doy cuenta que falta algo. ¿Qué es lo que falta? Justamente falta el poder. Entonces, la filosofía tiene dos grandes enemigos. Por un lado, el poder, ¿no? El poder fáctico, la violencia, en el sentido de poder como aquel que puede ejercer la violencia. Y por otro lado, la disolución o el relativismo de la verdad. Son los dos grandes enemigos de la filosofía. Cuando Platón va a Siracusa, ¿por qué Platón va a Siracusa? Platón va a Siracusa, claro, porque esperaba que Dioniso, el tirano de Siracusa, lo ayudara a construir su república. Pero ¿por qué decide ir para allá? Decide para allá justamente porque el relativismo de Atenas, que ya había caído en decadencia después de haber perdido contra los espartanos, era insoportable para él. Recordemos que todos los diálogos de Platón son una forma de callar la boca al relativismo de la verdad. Entonces, Platón decide viajar a Siracusa para buscar el poder. ¿El poder de qué? El poder que lo ayude a ejercer, a consolidar, a fundamentar su visión de la politeia, ¿no? A su visión de la república. Y sale con, por supuesto, todo el mundo conocemos, sale con los platos en la cabeza y termina siendo traficado de esclavos. Pero esa misma tendencia la encontramos en todos. Yo creo que podemos decir incluso que la forma más evidente o más clara de muchos en la modernidad es Carlos Marx, ¿no? Es decir, el marxismo, digamos, no se sostiene si no consigue primero la revolución. Es decir, una forma de poder que haga que la filosofía reine sobre la libertad. Porque en el fondo no es que el marxismo reine sobre la verdad, sobre la democracia, sino que la razón, es decir, el pensamiento, lo que Marx pensó, es más importante que cualquier opinión del hijo del carbonero, diría Hegel. Entonces, para que la razón gobierne, hace falta que un poder
que la violencia la sustente, la legitime y la imponga. Entonces, las tesis de alguien como Husserl, por ejemplo, es que mientras la razón más quiera el poder, más violento es la sociedad. Piensa en los totalitarismos, piensa, pero sobre todo en el marxismo, que es justamente el gobierno científico, el gobierno del materialismo dialéctico, que impone la verdad desde el Estado, sin importar las opiniones falsas, la doxa vulgar de los individuos particulares e ignorantes. Entonces, yo les dejo a ustedes, porque no nos da tiempo de saber el tema, les quería dejar este tema, para que lo piensen en toda su vida de estudiantes de filosofía, porque creo que es un tema interesante para pensarlo como problema en toda la vida, es hasta qué punto la libertad es más importante que la razón y hasta qué punto es preferible la razón a la libertad. Gracias. Y un gran abrazo y mucha felicidad compartir con la Escuela de Filosofía de la Central, que también es mi casa. Bien, ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por su participación. Vamos a darle la entrada entonces al profesor Gustavo Sarmiento, también profesor de la Universidad Simón Bolívar, magíster en estudios políticos y doctor en filosofía, y es profesor titular y coordinador del doctorado de filosofía, articulista de importantes revistas especializadas sobre Kant. Bueno, profesor, adelante, 10 minutos como nuestros demás ponentes. ¿Me oyen? Sí, me oyen. Perfecto. Okay. Bueno, quiero agradecer a mi gran amigo, mi querido amigo Jorge Machado. Quiero agradecer a la Escuela de Filosofía de la Universidad Central y a la Semana de la Filosofía por haberme honrado con esta invitación. Voy a aclarar que no soy el coordinador del posgrado de la Simón Bolívar, sino la profesora Sandra Pinardi. Y tengo un plan medio ambicioso para los 10 minutos, así que voy a tratar de ir lo más rápido posible. Con lo cual comienzo. Bueno, el tema, como me lo planteó Jorge, era democracia y democracia y dictadura, o el camino de la democracia a la dictadura. Entonces, voy a empezar con lo siguiente, algo que sabemos todos. Democracia viene de demos, es el gobierno del pueblo. En la interpretación, en la manera como Aristóteles trata esto en su política, él distingue las formas de gobierno de acuerdo a si gobierna uno, si gobiernan algunos o si gobierna la mayoría. Y en el gobierno de la mayoría está la forma correcta, que es la politeia, y la forma desviada, que es la democracia. En cierto sentido, me voy a mover en este plano
en parte de lo que voy a decir en esta manera de ver la democracia, pero también va a aparecer la otra manera, que es la que ha influido a partir del Renacimiento en la modernidad y en el mundo contemporáneo de la democracia. Está dotada de una serie de connotaciones positivas, de manera tal que es muy difícil para un gobierno no declararse democrático y no tener, así sea en lo formal, sino en lo real, estructuras democráticas. Y aquí es importante la cuestión de las elecciones. Entonces, lo que yo voy a tratar de avanzar es una hipótesis según la cual la tragedia venezolana es una degeneración de la democracia. Primero, aquí nunca ha habido politeia, ni aquí ni en ningún lugar del mundo contemporáneo. Lo que ha habido es la forma desviada de la politeia, la democracia. La democracia ha degenerado en demagogia y está moviéndose hacia un autoritarismo con visos de tiranía. Y a esto se llegó deformando las instituciones de la democracia liberal, pero partiendo de esas instituciones. Mi idea es que esto fue posible en Venezuela. No quiero decir que es la única causa, pero sí que en buena medida se pudo dar porque aquí hay una ausencia de una ciudadanía virtuosa. Aquí la ciudadanía es carente de virtud en tres planos. Primero, en ausencia de virtudes propiamente republicanas. Segundo, en ausencia de virtudes cívicas de una democracia republicana. Tercero, carente de virtud en general, por supuesto. Estoy hablando en sentido cuantitativo, con lo cual me refiero a la mayoría, no a todos. Muchos no caben en esto, pero la mayoría en todos los niveles de ingreso, sí creo yo que caben, o tal vez deba decir cabemos, para no excluirme, en esta categorización. Entonces, para avanzar esta idea, lo que voy a hacer es brevemente contrastar la idea liberal de la democracia con la idea republicana de la democracia. Mi idea es mostrar debilidades de la idea liberal de la democracia y entiendo, no estoy ciego de las críticas que se le pueden hacer a la idea republicana de la democracia, pero en todo caso la comparación creo que puede ayudar a comprender la idea que quiero exponer. Ahora bien, como la política y la filosofía política en realidad no se pueden desprender de su sustento en la metafísica, en la filosofía en un sentido más amplio, y ni en la manera como concebimos el conocimiento, entonces hay que necesariamente hacer una mención, así sea breve, a la modernidad, a la idea de la autonomía moderna de la conciencia, al cuestionamiento y la crítica que resulta de la autonomía moderna de la conciencia, y luego hay que sumarle a esto el empirismo y el positivismo, que no son propios de toda modernidad, sino de un aspecto de la modernidad, y la manera como esto lleva al objetivismo y al naturalismo, la idea de que solo hay objetos, lo que se somete al método de conocimiento de las ciencias, experiencias, regularidades, descripciones de relaciones de causalidad eficiente, etcétera. Y en este ámbito, cosas como las virtudes que sostenían los modos antiguos de ver las buenas formas de gobierno son realmente inexistentes. La tradición de la democracia liberal, presumo que todos estamos familiarizados, se remonta a John Locke. Eric se refirió hace poco, hizo una crítica de Locke. Esta es una teoría, no digo que lo que voy a decir ahora no pretende ser una caracterización de Locke, sino más bien de los epígonos de este modo de pensar. Es una teoría en la cual es una teoría que se opone a las teorías clásicas que se apoyan en la virtud cívica de los ciudadanos, que esto es fundamental. Por lo tanto, el ciudadano participa en la política, participa en los asuntos de la cosa pública y es responsable y participa de una manera responsable y, si se quiere, virtuosa, ¿no? Entonces, en cambio, frente a esto, la modernidad tiene elementos como la búsqueda de certezas, partir de lo evidente, ir a lo compuesto. Lo evidente es lo simple, generalmente es atómico en el sentido que no es reducible a algo más simple. Y esto no solamente vale para la teoría de la materia, sino que vale en general para el modo de pensar moderno. Esta idea es la que está detrás, por ejemplo, de la teoría de las ideas de Locke. Y también es un punto de vista que permea la manera de ver a la sociedad. Entonces, con esto llegamos al individuo contemporáneo y la sociedad como agregado de individuos. Este individuo es un ciudadano que es fundamentalmente un sujeto con derechos, pero no con obligaciones cívicas importantes como lo concibe el republicanismo clásico, por ejemplo, en Cicerón.
La sociedad entonces es un conjunto de relaciones entre individuos particulares que tienen libertad plena. Eso es lo que hay que garantizar para desarrollarse en la vida privada. Y esto se logra con derechos fundamentales. La visión de ciudadanía, esto ha sido, se ha sido etiquetada o ha sido caracterizada como ciudadanía privada o ciudadanía pasiva. En las sociedades liberales contemporáneas, así pues, los ciudadanos están muy lejos de tener la virtud cívica que exigían las teorías clásicas de la democracia. Eso es patente en el mundo contemporáneo. Y de esta manera, en la democracia liberal, la ciudadanía básicamente es electorado. El sistema político se caracteriza por división y equilibrio de poderes a través de un marco legal e institucional, un marco institucional y legal pertinente. Y las características del sistema político, su funcionabilidad, etcétera, suplen las deficiencias que tendría la virtud cívica en las teorías republicanas o clásicas de la democracia. Esto es algo inexistente, puede servir para oprimir a otros sectores, puede ser que bajo los ideales de aristocracia lo que hay es una opresión del pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, la separación y equilibrio de poderes es fundamental aquí, y es también crucial un sistema electoral de partidos, y esto hace que el régimen democrático liberal funcione a pesar de la escasa o nula existencia de virtud ciudadana, de virtud cívica, ¿no? E incluso la virtud ciudadana puede hasta resultar contraproducente de estas perspectivas. Esto está asociado con una noción del representante, y el representante realmente actúa como una especie de tutor de los representados, es alguien que no rinde cuentas una vez que es hecho representante. Bien, creo que con esto más o menos tengo caracterizado esto. Cabría terminar por decir que desde la perspectiva de una connotación valorativa positiva de la democracia, los estados liberales contemporáneos no son democracias en un sentido estricto. Lo cual es argumentado, o sea, los contraargumentos de la perspectiva de las defensas de la democracia liberal, lo que dicen es que las teorías, que lo fundamental se reduce a procedimientos y en particular a las elecciones. Yo recuerdo haberle oído decir en una ocasión, en un debate en televisión, a un conocido profesor venezolano, decir que lo que es fundamental para que haya democracia es que haya elecciones. Eso era todo. Bien. Bueno, en cuanto al republicanismo, la tradición republicana, bueno, sabemos que tiene su origen en el humanismo cívico del Renacimiento, Maquiavelo, también en los republicanos ingleses, Harrington, Milton, Rousseau y Tocqueville. Y aquí la idea es que el ciudadano participa en el espacio público, manifiesta sus diferencias. Esto es crucial para la vida democrática. Sin virtud ciudadana, no existen, si la virtud ciudadana no se da en las naciones liberales, entonces desde la perspectiva de la teoría republicana habría que concluir que no pueden ser, que no son estados democráticos. Un problema que puede haber en la teoría republicana de la democracia es que tiene una orientación crítica y normativa. Entonces se busca orientar la acción política para transformar los aspectos de la realidad que son cuestionados por las perspectivas liberales. Yo creo que ya estoy en los 10 minutos, Kenny. No sé si me puedo tomar un par de minutos para terminar la idea. Está en 9, tiene 9. Ah, estoy en 9. Ah, me equivoqué, gracias. Entonces, vale. Avanzo. Entonces, bueno, aquí en la tradición republicana el ciudadano no es un mero elector, es una persona que participa de manera continua en las decisiones que afectan a la comunidad. Y votar no es lo único ni lo más importante que hace. Y no es la manera fundamental en la cual el ciudadano participa. Y una ideita más es que la representación política, hay que reconocerlo, en sociedades masivas no puede haber una democracia directa. Entonces hay representación política, pero aquí el representante no tiene los grados de libertad y la irresponsabilidad, en el sentido que no es responsable en última instancia ante nadie. Aquí sí, aquí el representante es responsable y debe reflejar de la manera más fiel los intereses y opiniones de los representados. Brevemente voy a decir que esto, en la democracia liberal, como la concebimos hoy en día,
está muy vinculada con los puntos de vista del empirismo y con los puntos de vista del objetivismo y del naturalismo. Estas son las bases metafísicas de la democracia liberal. Tal vez si en la discusión pueda expresar esto más. Entonces, voy finalmente a concluir con esta hipótesis sobre la destrucción de las democracias liberales y en general la desviación de las formas de la democracia, y también de parte de la praxis de todo sistema que sea solo en teoría, o sea en teoría y en praxis, se apoya en estas bases metafísicas. Aquí incluyo no solo la democracia liberal, sino también a las democracias de los socialismos reales, que tenían elecciones, a lo que había en la Unión Soviética, a lo que había en Cuba y a la praxis actual en Venezuela. Entonces, el problema con estas democracias que se apoyan y se fundan con base en una noción individualista del hombre, en el objetivismo y el naturalismo, con una carga empiricista, que recurren meramente a los procedimientos verificables, son democracias de tipo meramente electoral, sin real participación del ciudadano. Y aquí, cuando hablo de participación del ciudadano, no me refiero a lo que aquí llamamos democracia participativa y protagónica, sino una participación fundada en las virtudes cívicas y en el control que ciudadanos virtuosos llevan a cabo sobre todos los actores del sistema. Entonces, estas democracias tienen el peligro de degenerar, tienen el peligro de conducir a la opresión, tienen el peligro de transformarse en sistemas que no sirven al bien de todos, sino al bien de algunos o la mayoría, pero definitivamente no al bien común de la sociedad. En fin, sin virtud cívica no solo no hay politeia, ni hay democracia republicana, ni hay república, sino que ni siquiera hay democracia liberal viable a largo plazo. Gracias. Bien, muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias por esta breve. Tratamos de minimizar el tiempo porque no queremos abusar de la paciencia de nuestra audiencia. Le toca ahora al profesor Jorge Machado, pero no sé si está acá. Profe. Por ahora, entonces, quisiéramos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor háganla en el chat y yo la leeré en la ronda de preguntas. Estamos, a ver. Déjenme ver si está el profesor Jorge. Creo que tiene problemas con el internet. ¿Qué cosas de Venezuela? Acá está. Muy bien. Profe. Hola. Adelante, entonces. Sí, es que se me cayó el internet y estoy con datos y los datos son inestables. Perfecto. Sí, pero ¿sí me escuchan? Sí, top. Sí, yo lo escucho Okay. perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, voy a comenzar y hacerlo lo más breve posible, esperando entonces cumplir con los 10 minutos como hemos hecho todos, ¿no? Muchísimas gracias de verdad a cada uno de ustedes por esta asistencia, al profesor Eric del Búfalo, al profesor Gustavo Sarmiento, quienes han sido profesores y grandes amigos durante muchísimos años. Yo tuve la oportunidad de hacer mi maestría en la Universidad Simón Bolívar y me encuentro muy vinculado a la filosofía que se hace allá. Quiero agradecer también a la profesora Ariadne, quien no solamente fue compañera de clase, sino que ha sido colega, y por supuesto a nuestra directora, a la profesora Noguis Nava, que se encuentra acá con nosotros. De verdad que muchísimas gracias, y a Kenny por su participación, por permitir esta moderación y la participación que está teniendo acá con nosotros. Bien, yo quisiera hablar
brevemente he preparado unas ideas a propósito de la igualdad ante la justicia, la libertad y cómo yo creo que esto se fundamenta en las relaciones entre lo público y lo privado. Y eso, bueno, intentaré hacerlo desde el análisis justamente digamos, de estos ejes en los que gira la filosofía política y ver cómo se relacionan desde alguna perspectiva, utilizando la democracia directa participativa helena, y sacar algunos elementos para hablar de lo que está sucediendo en Venezuela. Bueno, en primer lugar, quisiera decir que el resguardo por parte de lo privado es un compromiso que tiene que tener lo público, así como el reconocimiento de la igualdad ante la ley o isonomía en los asuntos que son comunes a los ciudadanos. Esto presupone que debe ser entendido el ejercicio de la libertad humana en ambos ámbitos. Es decir, debe entenderse la libertad en el ámbito de lo privado, pero debe haber un espacio de libertad en lo público para que lo público pueda garantizar el resguardo de la esfera de lo privado y de las condiciones propias del hombre. Esto es así desde el modelo, en casi todos los modelos democráticos, con mayor o menor importancia, y es así desde el modelo democrático heleno. Bueno, con esta afirmación, por supuesto, no quiero ahondar en un problema filosófico como es el problema de la democracia, que tiene una raigambre metafísica muy importante y seguramente excedería los 10 minutos, pero sí me parece muy importante que nosotros entendamos que para la noción de democracia es fundamental desde los atenienses hasta acá el vínculo que hay entre lo público y lo privado y el compromiso que se da en el espacio público de que exista isonomía, es decir, igualdad ante la ley de los ciudadanos. La igualdad, entonces, es el fundamento de la libertad en tanto que concepción de resguardo individualista, resguardo individualista en tanto que posibilidad de hacer. Y esto es fundamental, porque en la igualdad de la libertad que tienen los ciudadanos, no solamente se encuentra el fundamento de la concepción democrática, tanto la ateniense como otros modelos, sino también la configuración de la autonomía personal del ciudadano. Y la noción de autonomía es fundamental para la democracia. Como decía el profesor Sarmiento, para que haya democracia tiene que haber algunas condiciones. Y una de estas es la ciudadanía, pero no puede haber un ejercicio de la ciudadanía si no hay un espacio de autonomía. Y aunque esta noción nos llevaría quizás los 10 minutos, hay que entender que cuando hablamos de autonomía, no solamente estamos hablando de autonomía de ejercicio del derecho de votar, por ejemplo, o otros derechos políticos, sino que la autonomía tiene que ser autonomía también de condiciones materiales. La autonomía debe ser también autonomía, madurez en virtudes. La autonomía tiene que ser madurez en educación y posibilidad realmente de escogencia. Esto es fundamental. Y en este sentido, cuando nosotros buscamos el fundamento, el fundamento autonómico del ciudadano para poder establecer, digamos, su posibilidad de acción real en lo público y con ello el resguardo de lo privado, hay que ver que la esfera de lo privado hace uso de una noción de ciudadanía que ha tenido, digamos, una larga tradición en la concepción democrática, pero que en principio nació de algunos caracteres propios de los individuos que conforman la comunidad política, como por ejemplo el nacer en una determinada ciudad, pero que poco a poco ha adquirido otros compromisos y pasó de esa noción casi familiar a una noción jurídica de resguardo, como algo que se posee. Y esto se lo debemos ya no a los griegos, sino a los romanos, y sobre todo el desarrollo que se hizo en el renacimiento de esta noción. Entonces, esto es fundamental porque en este sentido encontramos el fundamento de la ciudad o de la ciudad-estado o de la nación justamente en la libertad. ¿Pero en qué tipo de libertad? Bueno, en una libertad que debería estar fundada en la autonomía de la acción de los ciudadanos, en un quehacer político que presupone la autonomía de los ciudadanos. Pero no es posible que haya una autonomía si no hay en la esfera de lo privado un espacio en el cual los ciudadanos gocen realmente de posibilidades reales de acción. Y para esto, desde los griegos existían al menos 3 modos de libertad y de hacer ejercicio de esta libertad. Entonces, ¿de qué manera se hacía? Bueno, en primer lugar, en relación a la polis misma, al vínculo con la polis, es decir, los ciudadanos podían participar en la acción y tenían un compromiso con la acción. También la libertad política, en un segundo lugar,
se da como participación ciudadana en los asuntos públicos, es decir, tenías que necesariamente tener espacios de conversación en los asuntos públicos, y finalmente una libertad individual que trasciende la esfera de lo privado y busca las relaciones con los demás ciudadanos en esa corresponsabilidad que es la administración de justicia, que es la administración de lo público, que es lo nuestro, que eso que nos compete a todos por igual. Bueno, en este sentido, estos modos de experimentar la libertad responden a lo que nosotros llamamos autodeterminación de los pueblos y llamamos también Estado de Derecho, ambos por ambos lados, ¿no? Yo no voy a entrar en ninguno de ellos, pero lo que sí es claro es que para que este país sea democrático, también como el profesor Sarmiento señalaba, no hacen falta solo elecciones. Las elecciones son fundamentales, por supuesto, pero una característica que es importante señalar es que tiene que haber realmente una posibilidad real de participación ciudadana. Y esta participación se da en el resguardo de la isegoría, es decir, que haya una igualdad jurídica que permita que la participación ciudadana sea real. Y esto se fundamenta en la autonomía que han de tener los ciudadanos, no solo jurídica, no solo política, sino también económica. Y tiene que haber un resguardo de ese Estado de Derecho para que, bueno, los ciudadanos puedan participar sin de méritos de su propia vida o de sus propias condiciones. Bueno, esto pareciera entonces poner la pelota del lado del Estado y por supuesto en el ejercicio de la acción política por parte del gobierno. Y sí, y pareciera que eso es así, pero no basta con esto, sino que es fundamental que haya realmente un compromiso por parte de los ciudadanos del ejercicio de lo público. Fíjense ustedes, en cuanto a esta noción de libertad referida al comienzo de la democracia, nosotros encontramos, voy a leer rápidamente una cita de la oración fúnebre de Pericles, donde Tucídides, que nos trae a colación esta oración fúnebre, nos dice, de Pericles: tenemos un régimen político que no emula las leyes de otros pueblos, y más que imitadores de los demás, somos un modelo a seguir. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de unos pocos, sino de la mayoría, es democracia. En nuestras relaciones con el Estado vivimos como ciudadanos libres, y del modo en lo tocante a las sospechas propias del trato cotidiano, nosotros no sentimos irritación hacia nuestro vecino si hace algo que le gusta y no le dirigimos la mirada de reproche que nos suponen prejuicio, pero resultan dolorosas. Entonces, como pueden verse, la libertad en lo público convive armónicamente en el modelo griego, en esta ocasión particular, entre la libertad de lo cotidiano, la libertad de lo que me es propio, es decir, la libertad de la esfera propia de lo privado, porque es una condición sine qua non para que exista libertad política, que exista la esfera de lo privado. Y esto no puede darse, como ya he dicho hasta ahora, y lo quisiera repetir por última vez, sin un compromiso con lo público. Bien, ¿y este compromiso de qué depende? Bueno, los griegos lo tenían muy claro. La distancia entre lo público y lo privado se identificaba en algunas voces. Por ejemplo, lo privado se mencionaba a través de voces como idios, y lo público se diferenciaba en voces como demios. Déjame poner esto un poquito más grande. Ya estoy terminando, Kenny, me imagino que no me queda mucho tiempo. El término, entonces, estos dos vocablos eran opuestos para demios, para identificar lo público, lo nuestro, el nosotros, lo que corresponde a la ciudad, y idios era justamente lo propio, lo privado, lo que me corresponde a mí. Entonces, la demios kratos justamente era aquello que correspondía a un nosotros, el gobierno de nosotros, de los muchos, del pueblo, y era un sistema de lo nuestro, ¿no? Ahora, ¿qué sucedía con los griegos? Que había un compromiso de participación continua, como un servicio civil obligatorio. Y lo que resultaba era que, bueno, que no todos eran favorables o idóneos para hacer este ejercicio. Estos conciudadanos que no eran favorables, que no eran idóneos, eran los que participaban poco de lo público. ¿Cómo eran conocidos? Como idiotes. Eso, en el caso nominativo, correspondía a un nombre que se daba a aquel que no cumplía lo público de manera satisfactoria. Es decir, un hombre que solo mostraba intereses por la esfera de lo privado y se mostraba incapaz del ejercicio de la ciudadanía.
En este sentido, es, y lo he dicho desde hace un par de meses que vengo reflexionando es necesario un compromiso real con lo público. Y la democracia nos deja una enseñanza clara. Los ciudadanos deben involucrarse en lo público, pues una democracia no puede subsistir sanamente con idiotas. Los idiotas son los que abandonan el espacio público. Y el espacio público es el espacio de encuentro, de diálogo, de hacerse, de compartir, de reflexionar. Y esto es fundamental para que haya democracia. Entonces, ya para terminar, es importantísimo entender que no hay democracia si no hay un real y absoluto compromiso de los ciudadanos, más allá de la esfera de lo privado. Y es por eso que en Venezuela no solamente no hay democracia por el ejercicio que hay de sucumbir los espacios de los ciudadanos, sino sobre todo porque los ciudadanos no asumen su compromiso con lo público, es decir, se comportan como idiotas. Gracias, profesor. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, profesor. Maravillosa intervención, como todos nuestros profesores. Pasemos a la ronda de preguntas. Si hay alguna, no sé si el profesor Sarmiento leyó la que está acá, sobre las virtudes, cómo se adquieren las virtudes civiles en un país como Venezuela, ¿no? Me parece. ¿Cómo se puede educar a los ciudadanos para que adquieran estas virtudes republicanas, estas virtudes civiles? ¿Está, profe? Profe. Sí, aquí estoy. Ah, ok, ya me dieron el micrófono. Ok, bueno. Bueno, ¿cómo se puede educar? Bien. En Venezuela, una de las tareas sería realmente sacar del marasmo en el que está el sistema educativo y hacerlo funcionar, lo cual por supuesto requeriría una importante inversión. En el sistema educativo, una de las cosas que hay que evitar es entregarle la enseñanza a los puntos de vista o la ideología predominante en el mundo contemporáneo, que es la ideología objetivista y naturalista. Entonces, a mí me parece que es fundamental la educación en las humanidades, es fundamental la educación en los clásicos, es fundamental la educación, la formación en filosofía. Eso es central. Eso por un lado. Por supuesto, es muy importante la superación de las condiciones materiales de vida de la gente. Es decir, en la pobreza y en la miseria no puede prosperar ni el conocimiento ni la virtud. Esa va a ser otra tarea central. En este sentido, advertiría yo contra la idea de retomar en Venezuela un punto de vista meramente de eficiencia económica, no importe los costos sociales que tenga. Entonces, una cosa central de la cual hemos hablado algunos de los que estamos aquí en otros foros, tiene que ver con la cuestión del rol de los saberes humanísticos, y la filosofía es muy importante aquí, como saberes que puedan ser transmitidos a la población. Aquí es fundamental la divulgación y la enseñanza en los diferentes niveles. Las humanidades, como ustedes saben, se ha ido retirando de la educación, no solo en Venezuela, sino en general a nivel mundial, ¿no? La educación fundamental es la educación instrumental en matemáticas, en las ingenierías, ahora en las cuestiones de computación. Yo no quiero izar tampoco una bandera en contra de esto. Ahora, antes de esto, ciertamente es central, de todos modos, superar la situación de desastre económico que tenemos en el país. Eso es lo que puedo decir. Bien, muy bien. Profe, usted tiene una pregunta por acá. Profesor Eric,
No sé si la leyó en el chat. A ver, sí, bueno, es una reflexión más, es una reflexión más que una pregunta, ¿no? Sí, creo que cierra con un con un signo de interrogación. Sí. No, o sea, no, ¿qué es otra cosa? En primer lugar, yo estoy de acuerdo con el profesor Sarmiento. Nosotros llamamos a nuestros sistemas liberales de mercado con representación nominal democracia, pero supuestamente nos basamos en la antigua democracia griega porque eso fue lo que nos legaron los revolucionarios del siglo XVIII, tanto en Estados Unidos como en Francia. Esa es nuestra idea. Yo no estoy seguro que eso sea así, y más en este tiempo. O sea, yo creo que estamos en tiempos de postdemocracia, más que de democracia. En primer lugar, porque la democracia implica no solamente votar por alguien, pero incluso nada más en el hecho de votar, nosotros no sabemos tampoco por qué votamos. O sea, por qué la gente elige a Trump, a Biden, por ejemplo, en la mayoría de los casos. Porque le cae bien o le cae mal uno. O sea, que no lo elige con criterios de saber qué es lo que está detrás de cada uno de ellos. O sea, cuáles son las formas de que el poder va a tener detrás de cada uno de ellos. O sea, que lo hace sin saber, digámoslo así. No hay una aletheia doxa, no hay una opinión verdadera en el voto. Hay simplemente un juicio banal. Entonces, eso ya merma la misma idea de democracia que suponía la constitución de un poder para la ciudad-estado, que además es una idea que esa misma idea de democracia implica tres cosas. Una comunidad pequeña, o sea, conocida, no puede ser una megalópolis global. Implica además la idea de sacrificio, no de diálogo nada más. O sea, la democracia griega no es ir a dialogar, era que si había que ir a luchar, los jóvenes varones se tenían que ir a inmolar. O sea, y si no era un idiota, o sea, el que no iba a luchar era un idiota, el que no iba a arriesgar su vida era un idiota, etc. Y además implica la virtud. Se le implica a una persona que no se considere como el centro del universo, que primero respeta a los dioses de la ciudad y después respeta sus criterios. En la modernidad no hay dioses de la ciudad. O sea, nuestro ego es, como mostraba muy bien Descartes, es el centro del universo. O sea, yo puedo no creer en nada, pero sé que como yo soy el que piensa todo, yo soy el criterio de realidad de última instancia de todo lo que me aparece. Entonces, en un mundo así, digamos, podemos llamar este sistema postdemocrático y liberal también, entre comillas, como democracia. Y en ese sistema te das cuenta que no hay opciones. O sea, que todas las opciones son parte de ese sistema, que es un sistema de control de masas, en realidad. Entonces, ese no es el problema, no hay que verlo desde el punto de vista exterior. Es decir, tomando un epifenómeno o tomando lo que nosotros creemos que es el mundo como un autoposicionamiento del juicio, porque al final, cuando nosotros hablamos de realidad o de empiria o de lo que es o lo que no es, si no es algo concreto que nos viene por los sentidos, como por ejemplo decir, la pared que tengo atrás es blanca, sino que hablamos de conceptos, estamos haciendo ya especulación filosófica, en el más sentido de la palabra. Es decir, estamos dando por sentado que lo que yo creo que es real, es real. Y ahí Kant, pues nos pasó el hacha hace mucho tiempo, ¿no? Eso no es así. O sea, tus juicios no son la realidad. Entonces, no es que haya una alternativa al sistema, pues que toda alternativa al sistema democrático, en el sistema de sociedad de masas, es parte de ese sistema de masas. Lo que se puede ver, y sobre todo a estudiantes de filosofía, que es lo que importa aquí, o gente que trabaja con filosofía, es que qué posición atópica, es decir, fuera de ese lugar de la opinión nihilista, es decir, que todas las opiniones valen lo mismo, sino, que es lo que uno hace cuando estudia filosofía, es decir, no, todas las opiniones no valen lo mismo, yo voy a fundamentar mi juicio, ¿verdad? Eso es lo que uno hace cuando estudia filosofía. Entonces, que esa opinión atópica, no común, no vulgar, le sirva, ¿verdad? Primero a la vida digna de ser vivida, mi vida digna de ser vivida, y después al prójimo, es decir, que a los otros también los oriente a tener una vida digna de ser vivida, no importa el sistema político, sin importar el sistema político. Entonces, sea cual sea el sistema político, porque a partir de ahí es que se modifica eventualmente el sistema político, no al revés. Es decir, la ingeniería social, pensé que yo llego al poder y de ahí yo digo qué tipo de hombre voy a querer, que es una idea jacobina de la realidad,
es la que no es filosófica justamente y es la que está en nuestra sociedad de masa. Entonces, yo te invito simplemente a que me hizo la pregunta a apreciar el otro vector. Gracias. Muy bien, gracias, profesor. La profesora Ariadne tiene 2 preguntas por acá en el chat. Profe. Ok. ¿Las leyó? Sí las leí, Bien. creo que se escucha, sí, creo que Sí, sí. perfecto, profe. Se escucha perfecto. Ok. Empiezo respondiendo la pregunta de la profesora Navas con relación al ejemplo de Arendt sobre el gueto de Varsovia. En efecto, es un mal ejemplo de revolución y también es absolutamente reduccionista porque lo que ocurrió con el gueto de Varsovia fue la decisión de los judíos de la ciudad de pertrecharse dentro de la ciudad para resistir o intentar hacer resistencia a los alemanes. Y evidentemente por esa razón para ellos era un problema literalmente existencial. O sea, o resistían o morían. Y por esa razón se puede pensar que hicieron lo que, digámoslo así, habría hecho cualquiera para defender su vida. Es decir, morir de pie y no simplemente bajar la cabeza, claudicar y permitir que el invasor hiciera lo que hubiera querido. Y entonces en ese sentido no es realmente un buen ejemplo de revolución, no es un buen ejemplo de revolución, es como dice la profesora Navas, absolutamente reduccionista. ¿Okay? En relación con la pregunta anterior de Víctor Valderrama, el problema está, bueno, no el problema, una cuestión que quizá no se entiende bien o por lo menos uno no toma en cuenta cuando habla de revolución. El problema está precisamente en el ámbito semántico o de las definiciones. ¿Por qué? Porque obviamente hay que tomar en cuenta el problema del género próximo y la diferencia. Cuando se habla precisamente de revolución como causa o como efecto. Entonces, por género próximo y diferencia, el género puede ser el movimiento y la diferencia el cambio o la mutación final. O viceversa, el género es el cambio o la mutación y la diferencia el movimiento. Ahora bien, es inevitable el cambio político o como pregunta Víctor, significa que las revoluciones son tanto el resultado de una tensión como el incremento, perdón, una tensión e incremento como la causa de futuros problemas. Depende de cómo se entiende el cambio. Si se le pregunta a un griego, por ejemplo, el cambio era sinónimo de corrupción, de decadencia del principio. Y como el principio tiene extremos que corresponden a los vicios, en el caso de Platón específicamente, lo peor que podía ocurrir era un cambio político, precisamente porque por lo que se luchaba era por la estabilidad, por la perdurabilidad del poder. Así que es obvio que para él ninguna experiencia real de, ¿cómo se llama?, constituciones o formas reales ¿cómo se llama?, es la más apropiada para mostrar qué sentido tiene, por lo menos para Platón, la forma ideal. Y esa es la razón por la cual él describe de 2 maneras diferentes, pero con la misma idea siempre, qué significa el cambio político. Para él el cambio político desde el punto de vista psicológico corresponde a la aparición de un vicio en la naturaleza o en el carácter del gobernante. Él siempre habla de la discordia. En clave política, la discordia conduce al cambio, al conflicto, a la decadencia, a la inestabilidad y lo que él dice, al peor de los males de cualquier régimen, que es la anarquía. Aristóteles diría otra cosa diferente, pero en búsqueda también de un enfoque más amplio o de un enfoque mejor. Habría dicho que, como señaló el profesor Sarmiento, la idea de un gobierno mixto. Cuando habla de politeia, ¿cómo se llama? Se podría pensar que estaba considerando, digamos, un escenario mejor, un escenario diferente a los que ya había estudiado. Pero hay que recordar también, y esto lo dice Bobbio en su teoría general de la política, que la democracia que ellos describen no es nuestra democracia. Entonces, intentar comparar
o hacer, digamos, observaciones sobre el modo como cada uno de ellos, me refiero a los griegos, pensaban la democracia. Hay que considerar que la democracia que ellos describen no es la nuestra, ¿no? No es la nuestra. Y por último, ¿se puede evitar el cambio político? Personalmente creo que no. Se le puede preguntar a un revolucionario sin identificar al revolucionario, ¿no? Pero si por revolución y por cambio se entiende, como dice Arendt, algo completamente nuevo, una vez más cito al profesor Sarmiento, definitivamente que lo que nosotros tenemos aquí no tiene nada que ver con una revolución. ¿Ok? Muchas gracias. Maravilloso. Profe Jorge, también tiene una pregunta en el chat. La pude ver, si me la lees te lo agradezco. La pregunta dice así: educando para superar la idiotez, ¿algunos no podemos terminar adoctrinando? Bueno, es que el problema, fíjense, la educación tiene, por supuesto, un componente de adoctrinamiento, pero depende de lo que entendamos nosotros con adoctrinar. Yo creo que la educación, el papel de la educación dentro de las democracias es la sobrevivencia de la comunidad política. Entonces, la comunidad política tiene que enseñar sus valores. Y los valores tienen que ser los valores del bien común. El profesor Eric nombraba algo en su última intervención. Los griegos tenían muy claro cuáles eran sus valores y el que no moría por la ciudad o el que no participaba en los asuntos públicos como la administración de la ciudad era un idiota, o el que no iba a la guerra era un idiota. El problema es que había, como ha dicho el profesor Sarmiento también y la profesora Ariadne ha recalcado, unos valores que se identificaban y que además formaban parte de esto. Jäger en la Paideia señala la evolución justamente de estas virtudes que llevan a distintos modelos de educación. El problema que tenemos nosotros en Venezuela no es un problema de adoctrinamiento, es un problema de no compromiso con el otro, de no darnos cuenta que la defensa de los espacios públicos es la defensa de la propia libertad. Y en ese sentido, en este momento en particular, por supuesto que ha habido avances avance del gobierno para conculcar este espacio. Por supuesto que ha habido una disolución de los espacios públicos. El mismo hecho de que la universidad esté en las condiciones en que están, que se le haya impuesto normativas electorales ajenas a sí mismo, que no tenga autonomía ni siquiera en el modo como entrega los cupos, sino que estamos atados de pies y manos en casi todos los ámbitos y que ahora, y lo veremos muy pronto el año que viene, haya elecciones en las principales universidades del país, puesto con un reglamento que no es un reglamento que se dio el seno de la universidad a sí mismo. Eso es una invasión del espacio público y es un cercenar las libertades en la universidad, que es uno de los pocos espacios que quedan donde realmente hay una fusión de la esfera de lo privado o de muchos elementos de lo privado en lo público. Si estas virtudes desaparecen y entramos en un sálvese quien pueda, bueno, necesariamente entonces perderemos nuestra oportunidad de ser libres. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Invertir en educación? Yo creo que tardaría mucho. La educación es fundamental para resguardar la ciudad. Aquí tiene que haber un compromiso real y eso hay que hacerlo desde el vientre, desde los valores, desde digamos, desde lo que siento, desde la piel. Yo creo que ese es el compromiso y eso sucede cuando pierdo, digamos, la posibilidad de subsistencia, cuando la autonomía se pierde por completo y se arriesga la vida. Pero bueno, pero eso sería adivinar lo que viene en Venezuela y yo no puedo hacerlo. Gracias. Perfecto, creo que estamos bastante en hora. No sé si hay varias preguntas más en el chat. A ver, no sé si alguien quiera responderla. Creo que estamos en tiempo y no sé si tomar una de estas varias que están aquí. A ver, en las circunstancias político-sociales, en nuestras circunstancias político-sociales, reducido a los ciudadanos a sobrevivientes,
¿no estamos deviniendo en un nuevo tipo de esclavos? ¿Quién se anima a responder esta pregunta? Profe. ¿Yo? Sí, dedocráticamente. Bueno. Bueno, sí. En cierto sentido estamos deviniendo en un nuevo tipo de esclavos, quizá no tanto en el sentido de persona que trabaja sin beneficio o para provecho de otro, pero sí en el sentido de perder nuestras libertades y en particular no solo la libertad en sentido negativo, ¿no? Sino también la libertad en el sentido más importante, al menos de la perspectiva en la que estoy yo, que es la libertad como autonomía, ¿no? Es cierto, esta situación es terrible, el país está siendo destruido, los salarios que ganamos los profesores universitarios son terribles. Además, aquí en Venezuela hay una perversión peculiar que no sé si se ha dado en otro lugar del mundo, que es que uno necesita para vivir muchísimo más de lo que devenga por su trabajo, de manera que la tasa impositiva que pagamos aquí, las clases, las personas que viven de un trabajo, sea sirviente, la persona que antes limpiaba una vivienda, sea un obrero o sea un profesor universitario, etcétera, es altísima. Yo una vez saqué la cuenta de la que yo estaba pagando y me daba, creo que era 1.000 o cerca del 10.000%, porque tenemos que meter dinero de nuestros ahorros. Los grupos familiares tienen que unirse, apoyarse unos a otros. Es decir, hay que nosotros nos meten la mano en el bolsillo para mantener este estado. Hay una expropiación clara en ese respecto. Así que sí, yo creo que estamos deviniendo en eso. Además, el deterioro que ha producido una apatía tan grande que ese ciudadano virtuoso cada vez es más difícil. La respuesta es en lo afirmativo, mi querida Novis. Y voy a abusar de que me dieron la palabra para brevemente esbozar una respuesta a lo otro que me preguntaste, que si no es arcaico acudir a las virtudes para fundar democracia, no es esto pedir buena voluntad en el corazón de todos los ciudadanos. Bueno, sí, es una pregunta importante. Se puede pensar que es arcaico. Hay muchas críticas respecto de esto de acudir a las virtudes. Una que es la más importante, la que realmente hasta cierto punto ha defenestrado el lenguaje de virtudes de la práctica de la democracia contemporánea, es que las virtudes como disposiciones del alma, cualquier cosa que suene a eso, con la modernidad, en tanto de eso no hay experiencia empírica, los conceptos que sustentaban ese modo, esas nociones fueron dejados a un lado, etcétera. Entonces parece una cosa completamente arcaica traer eso a colación. Yo, sin embargo, y con esto termino, me parece que dado que pedir buena voluntad de todos también no es el hecho, pero puede haber una legislación que produzca acciones conformes a las acciones de una buena voluntad, que es fundamental para la convivencia social. Eso sí se puede lograr, y aquí hay un papel importante en el aspecto de que eso lo dice Kant respecto de la buena voluntad, pero podríamos ver también en relación con la vida virtuosa. Kant dice que las bienandanzas de aquel del malo, no lo dice de esta manera, yo lo voy a parafrasear de forma simple, no nos producen satisfacción porque no nos vemos que como no hay una buena voluntad no es digno de ser feliz. Este tipo de rechazo en una sociedad masivamente de gente que sea virtuosa, no todos, pero una buena cantidad, es, creo yo, una esperanza y un posible freno a los desmanes que pueda querer hacer el gobernante o los sectores poderosos, en los cuales incluso tuerzan las instituciones a favor de ellos. Gracias. Gracias, profe. Bueno, creo que nos queda un poquito más de tiempo. No sé si abuso de nuestros participantes y de la audiencia. A mí me gustaría preguntarle a la profesora Ariadne sobre la revolución y la violencia y cómo puede haber una diferencia, al menos en estas sociedades democráticas,
en donde hay uso de la protesta, ¿no? Y pareciera que hay una contraposición y hay un enfrentamiento precisamente por los derechos y incluso son hasta podríamos considerarlos legales. Entonces, pareciera que la revolución, que tiene más de revuelta y de segregación, ¿no? De sedición, por supuesto tiene una clara tendencia a la destrucción y cómo en la democracia puede interactuar este elemento, ¿no? Pareciera que la controversia civil es lo que define, recordando a Maquiavelo, la controversia civil es lo que hace que una república esté, y la controversia civil significa básicamente conflicto, ¿no? El que existan varias líneas, el que exista varias, flujos, ¿no? Y que la república sea un espacio común. Pareciera que la revolución efectivamente es violenta, pero la democracia pareciera que también lo puede ser. No sé si se me entiende. Sí, déjame ver si puedo responder la pregunta, Kenny. Dos cosas que hay que recordar. La concepción negativa del Estado, tanto desde el punto de vista de lo que en términos, digámoslo así, de los principios, y la segunda perspectiva, tanto desde el punto de vista, digámoslo así, del pueblo, o por lo menos de la sociedad. Es algo que hay que tomar en cuenta, creo yo, ¿okay? Cuando se habla de revolución, porque la idea del Estado como un mal necesario tiene que ver como un mal necesario, ¿sí? Tiene que ver con precisamente, en primer lugar, una tradición que es anterior a, digamos, a la concepción del Estado moderna, y luego, ¿cómo se llama? Perdón, tiene que ver con Marx en primer lugar, y la otra tiene que ver precisamente con la Edad Media, con la concepción negativa de la naturaleza humana. Eso en parte respondería a la pregunta sobre si la revolución es algo bueno en sí, o si su efecto, el cambio, como dice Arendt, es, digámoslo así, necesario, por decirlo de alguna manera, cuando ella introduce la idea de una nueva realidad o un hecho o acontecimiento absolutamente original respecto de lo que ocurrió o ha ocurrido antes de la revolución. Pero me gustaría citar un texto, si tengo tiempo, Kenny, de Tocqueville, que dice algo que puede ayudar, que creo que puede ayudar a aclarar lo que estoy diciendo, y me puede ayudar también a contestar mejor la pregunta. Tocqueville dice algo sobre el concepto de revolución muy interesante, y también esto creo que puede responder en parte la última pregunta de la profesora Navas. Cito: no es siempre el andar de mal en peor que se cae en la revolución. Sucede más a menudo que un pueblo, después de haber soportado sin quejarse y casi con indiferencia las leyes más duras, las rechaza violentamente cuando su peso se hace menos grave. El régimen abatido por una revolución vale casi siempre más que el que lo precedió inmediatamente. Y la experiencia nos enseña que el momento más peligroso para un mal gobierno es, por lo general, aquel en el que comienza a reformarse. El mal que pacientemente se toleraba como inevitable parece imposible de soportarse desde el momento en que se enfrenta la idea de sustraerse a él. La remoción parcial de los abusos y de los errores parece poner en mayor evidencia lo que de ellos resta y hace más irritante su sensación. El mal es menos grave, pero la reactividad es más vivaz. Cierro la cita. Lo que quiere decir Tocqueville es que cuando un régimen fracasado, digámoslo así, para no nombrar a ninguno en particular, quiere eludir la revolución, debe evitar mejorar las condiciones de la sociedad. Entonces, ¿en qué caemos? Tocqueville no dice nada sobre lo que ocurre después, es decir, sobre lo que viene después de la revolución, sobre lo que tiene que ver con la mejoría social, sino más bien él recurre, o por lo menos hay que tener en cuenta, que esto puede verse más bien como ese movimiento cíclico de gobiernos buenos y gobiernos malos, del que hablaban, por ejemplo, los romanos
o del que hablaba, por ejemplo, Polibio o el mismo Heródoto, cuando pensaba que tras un gobierno, ¿cómo se llama? Monárquico, un mal gobierno monárquico, había que instaurar algún tipo de, ¿cómo se llama?, de régimen que pudiera promover no solo el cambio social, pero también favorecer a una clase social en particular. La revolución es mala, no, la revolución no es mala. El revolucionario tiene una concepción diferente de la realidad. El único problema es que él cree que es la única que hay. ¿Se puede dialogar con un revolucionario? Bueno, nosotros tenemos un buen rato ya intentando establecer un diálogo consistente o por lo menos más o menos coherente con la revolución y bueno, y lo seguimos intentando, creo yo, lo seguimos intentando. Esta respuesta, Kenny, es parcial, no creo que he respondido completamente tu pregunta, ¿ok? Gracias por permitirme citar a Tocqueville una vez más. Maravilloso, profe. Pues bueno, le damos muchísimas gracias a todos. Creo que nos quedaron varias preguntas en el tintero, pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá para no abusar de su paciencia, de su atención. Y bueno, muchísimas gracias. Queda nada más invitarlos para el día de mañana con la clase abierta del profesor Pareles sobre autonomía y darle muchísimas gracias a todos los 4 ponentes por entregarnos estas reflexiones sobre la democracia. Y bueno, nos veremos entonces mañana. Muchísimas gracias y saludos.